En este tutorial de HTML y JavaScript vamos a aprender a cómo hacer este programa de aquí, el cual nos va a permitir hacer una suma en HTML y JavaScript. Como veis, en el primer input ponemos un número, como por ejemplo el 3, y en el siguiente ponemos el 2, y si le damos al botón de sumar, como veis nos imprime que el resultado es el 5. Y si cambiamos los números y si volvemos a darle a sumar, pues nos vuelve a cambiar el resultado. Así que vamos a ir a ver cómo hacerlo de una forma muy rápida y muy sencilla usando HTML, CSS y JavaScript. Lo primero que tenemos que hacer es crear los tres archivos que vamos a necesitar. En primer lugar vamos a crear el index.html, que va a ser donde vamos a generar la estructura de nuestra página web. Por otro lado vamos a crear el archivo styles.css, que es con el que vamos a darle los estilos a la web. Y por último vamos a crear el archivo script.js, que es con el cual vamos a hacer toda la funcionalidad de la web, que es el archivo que se va a encargar de que podamos hacer la operación matemática, que en este caso es una suma. Voy a cerrar JavaScript y CSS de momento y nos vamos a centrar en nuestro HTML. Lo primero que vamos a hacer es generar la estructura básica de nuestro documento. Y en este caso, como estamos en Visual Studio Code, es muy sencillo de hacer. Ponemos el signo de exclamación al revés y le damos al tabulador. Y como veis, Visual Studio Code nos ha generado la siguiente estructura básica. Y ahora vamos a trabajar lo que viene siendo dentro de la etiqueta del body, que es la etiqueta en la cual todo el contenido que pongamos es el que se va a mostrar en nuestra página web. En primer lugar vamos a poner aquí un h1, que vamos a poner aquí suma con JavaScript. Aquí vamos a ponerle un span y dentro del span vamos a poner JavaScript. Este span lo usamos ya que posteriormente a JavaScript le vamos a dar un color distinto a suma con. Ahora vamos a generar los dos inputs con los cuales vamos a hacer la suma. Así que vamos a generar nuestro primer input, que va a ser de tipo número, ya que el valor que queremos introducirle es un número. Le vamos a poner ID número 1, que esto nos va a servir para posteriormente seleccionarlo desde JavaScript. Y le vamos a poner aquí placeholder y le vamos a poner aquí primer número. Que esto lo que hace, si venimos aquí y le damos a Go Live, el placeholder lo que nos permite es, como veis, el texto ese que nos aparece ahí, que yo si pongo números, como veis, se quita, pero en caso de quitar los números vuelve a aparecer, es decir, es el texto que muestra el input. Y ahora, por último, vamos a indicarle que el valor por defecto va a ser el número 0. Y ahora vamos a duplicar esta línea y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí le vamos a poner número 2 y aquí le vamos a poner segundo, ya que este va a ser el input, que es este que tenemos aquí, que va a contener el segundo número. Y por último nos falta hacer dos cosas. Vamos a crear el botón, que es este de aquí, que le vamos a poner un ID que sea sumar, que es el botón que cuando le hagamos clic va a sumar los números. Queremos que nos ponga sumar en el botón, por eso lo ponemos aquí en medio. Y por último vamos a poner el H1, que es donde se va a mostrar el resultado. Así que le vamos a poner un ID en el cual pone resultado de esta manera. Y con esto ya tendríamos terminado todo nuestro código HTML. Pero antes de comenzar a escribir CSS, ya que como veis la web pues se ve bastante fea aún, tenemos que darle estilos y tenemos que enlazarlo. Para ello vamos a enlazar el HTML en el head, ponemos link, en el rel le indicamos styleset, ya que lo que vamos a enlazar es una hoja de estilos, y en el href le tenemos que indicar el nombre de nuestra hoja, que en este caso es styles.css. Y para enlazar nuestro JavaScript lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo del body. Ponemos la etiqueta script y en la primera etiqueta ponemos src igual y le indicamos de la misma manera que con la hoja de estilos el nombre de la hoja, que es script.js. Y de esta manera aquí arriba tendríamos ya enlazado nuestro CSS y aquí abajo tendríamos enlazado nuestro JavaScript. Ahora vamos a comenzar a darle estilos y posteriormente haremos todo el JavaScript para hacer la suma correctamente. Lo primero que vamos a hacer va a coger es el selector universal y vamos a aplicarle un padding 0 para que todos los elementos vengan con un padding 0. También un margin 0 y un box size sin border box para que nos ayude a ordenar los diferentes elementos de una forma más sencilla. Y ahora vamos a poner aquí un font family, que lo que nos va a permitir es cambiar la tipografía de todas las letras que van a aparecer por pantalla. Que yo en este caso la que suelo usar es System UI
Voy a poner esto de esta manera, que es la que más me gusta a mí, pero vosotros podéis poner la fuente que vosotros queráis. Ahora voy a seleccionar el body de esta manera, ponemos aquí body y vamos a poner el color de fondo, color distinto, vamos a poner la propiedad background color y le vamos a poner el color 23, 23, 23 y vamos a centrar todos los elementos justo en el centro de la pantalla, ya que si venimos aquí, como veis, nos ha cambiado el color, pero tenemos los elementos aquí en la parte superior izquierda y lo que voy a hacer es que se muestren justo en el centro de la pantalla. Para ello lo vamos a hacer con Flexbox. En primer lugar le indicamos Display Flex para indicarle que vamos a trabajar con Flexbox, que lo que nos permite es centrar dos elementos tanto horizontalmente como verticalmente. En primer lugar le vamos a indicar para centrarlo horizontalmente Justify Content Center y de esta manera si venimos a la web, como veis, ya me los ha posicionado en el centro. Ahora, para que nos los ponga también en el centro pero verticalmente, le indicamos la propiedad Align Items Center y le indicamos que la altura que coja como referencia sea el 100% de la pantalla. Y como veis, nos los ha centrado justo en medio. Pero como veis, se me ponen uno al lado del otro. Y ahora lo que yo voy a hacer es con otra propiedad hacer que se pongan uno debajo de otro. Esto es muy sencillo. Venimos aquí y le indicamos la propiedad Flex Direction, que normalmente se pueden dar dos valores, que es en columna o en fila. Yo, como en este caso quiero que se posicionen como una columna, le doy a column y si volvemos, como veis, tengo un elemento justo debajo de otro, que es como yo quería que se quedase. Ahora vamos a seleccionar el H1, ponemos H1 corchetes y le vamos a indicar que queremos que sea de color blanco, que el tamaño de la letra sea de 60 píxeles y también le vamos a poner un margin bottom de 30 píxeles para que nos lo separe un poco de los inputs de esta manera. Como veis, ha aumentado el tamaño y nos ha generado este espacio con respecto a los inputs. Ahora vamos a bajar un poco y vamos a seleccionar el span, que si os recordáis, aquí hemos puesto un span dentro del H1, ya que a JavaScript le queremos dar otro color. Para ello, lo que venimos es ahora a CSS, seleccionamos el H1 y el span que tiene dentro y le indicamos que en este caso queremos que sea de color amarillo. Y si venimos a los cambios, como veis, se nos pone también de color amarillo y queda bastante bien. Ahora vamos a continuar y ya vamos a trabajar con los dos inputs que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es seleccionarlos, ponemos aquí Input y les vamos a poner que queremos que tengan un margin de 10 píxeles en todas las direcciones. Le vamos a poner un font size de 20 píxeles y le vamos a poner un padding de 20 píxeles arriba y abajo y 40 píxeles a la derecha y a la izquierda. Y de esta manera, como veis, nos han cogido este tamaño los inputs. Y como son de tipo number, pues nos aparecen estas flechas aquí, pues que nos permiten ir cambiando los números como queramos. Vamos a dejar esto así y nos vamos a poner a trabajar ya con este botón de sumar que tenemos aquí. Vamos a venir aquí y vamos a seleccionar el botón. Ponemos button, abrimos corchetes y vamos a comenzar a darle estilos. Le voy a dar un ancho de 200 píxeles, le vamos a poner un tamaño de la letra de 20 píxeles, el color de fondo le vamos a poner el mismo color que el de la página web, 23, 23, 23. El color de la letra le vamos a poner color blanco y le vamos a generar un borde. Los bordes le tenemos que dar tres propiedades. La primera propiedad es el ancho que queremos que tenga, que va a ser 2 píxeles. Le indicamos solid para que sea una línea continua y por último le tenemos que indicar el color del borde, que es color blanco. Luego le vamos a indicar también border radius para redondear los bordes, que va a ser 30 píxeles. Le vamos a poner un padding de 20 píxeles arriba y abajo y 40 píxeles a la derecha y a la izquierda. Le vamos a indicar un margin top de 20 píxeles para que nos los separe respecto a los dos inputs. Le vamos a poner un cursor pointer para que cuando pongamos el cursor sobre el botón se nos ponga la mano y no la flechita. Y de momento lo vamos a dejar así. Y como veis, tenemos ya aquí nuestro botón que está aquí separado, redondeado y cuando pongo el cursor, pues como veis, cambia la mano. Y ahora lo que voy a hacer es cuando pongo el cursor sobre el botón le voy a hacer un pequeño efecto para que nos dé realmente la sensación de que vamos a pulsar sobre él. Así que aquí voy a poner transition y voy a hacer una transición que dure 0.4 segundos y sea is. Para ello vamos a poner aquí button y le indicamos hover. Y todo el código que pongamos entre estos dos corchetes va a ser el código que se va a ejecutar cuando pongamos el cursor sobre el ratón.
Le vamos a indicar también la transition de 0.4 segundos is. Ya le vamos a indicar los valores que queremos que cambien. Le vamos a indicar que el color del texto queremos que sea amarillo. También le vamos a indicar el border, que vamos a querer que sea, border, muy similar, 2 píxeles solid, pero en vez de white como es arriba, le vamos a indicar el color amarillo también. Y por último le vamos a poner un box shadow, que para que sea en todas las direcciones le ponemos 0,0, que sea 15 píxeles de longitud y que sea de color amarillo de esta manera. Y con esto ya habríamos acabado nuestro CSS. Y como veis, si yo ahora paso el cursor, como veis me hace este efecto tan chulo que ya nos da la sensación de que realmente vamos a pulsar con el botón. Pero como veis yo si aquí pongo 3 y pongo por ejemplo el 5 y hago clic aquí, pues realmente no está pasando nada. Y ahora lo que vamos a hacer es, mediante JavaScript, vamos a hacer que cuando pongamos aquí estos números y le demos a sumar, pues nos muestre el H1 que en teoría hay aquí abajo con el resultado de la operación. Así que para ello volvemos a Visual Studio Code y abrimos nuestro script.js. Lo primero que voy a hacer va a ser un document. Y voy a hacer un add-event-listener, que le voy a decir que cuando me cargue el DOM content loaded, se ejecute la siguiente función. Así que vamos a hacer esto y voy a empezar a escribir todo el código dentro de esta función, ya que lo que nos permite es que cuando todo nuestro HTML y todo nuestro CSS esté cargado, pues ya va a comenzar nuestro JavaScript. Lo primero que vamos a hacer dos variables. Vamos a crear una primera constante que va a ser resultado, que en resultado vamos a coger este H1 que tenemos aquí, para que tenerlo ya en una variable y poder trabajar con él. Lo que vamos a hacer va a ser un document. Le ponemos aquí query selector y como en este caso tiene un identificador del resultado, le ponemos almohadilla resultado de esta manera. Y con esto ya lo habríamos seleccionado. Y ahora vamos a seleccionar también el botón que tenemos aquí, que tiene el ID de sumar. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner const, voy a llamarla btn y vamos a poner aquí document.querySelector, comillas, y ponemos hashtag y ponemos aquí sumar. Y de esta manera en la variable resultado tenemos almacenado el H1 que nos va a mostrar el resultado y en la variable btn tenemos almacenado el botón que cuando hagamos clic va a ejecutar la función de que se sumen los números. Así que ahora vamos a hacer la función de suma. Así que ponemos btn, le ponemos add-event-listener y le indicamos que cuando hagamos clic en este botón, pues se vaya a ejecutar esta función que tenemos aquí de esta manera. Y ahora vamos a crear dos variables. Vamos a crear una variable que nos almacene el número que nos aparezca en este input y otra variable que nos almacene el número que aparezca en este input para posteriormente poder sumarlos. Para ello vamos a poner aquí una variable que va a ser const y le vamos a indicar número 1, que va a ser el primer valor. Entonces aquí le indicamos document.querySelector y si venimos aquí a nuestro HTML, como veis, aquí le hemos puesto un ID de número 1 y al de abajo le hemos puesto un ID de número 2. Así que venimos aquí y le indicamos número 1. Y por último le tenemos que poner .value, ya que de esta manera lo que nos va a almacenar va a ser el valor de este input. Pero hay que ponerle antes de todo lo siguiente. Vamos a indicarle aquí parseInt de esta manera y vamos a seleccionar todo lo que hemos escrito antes y lo vamos a poner entre paréntesis, ya que por defecto el valor que nos va a venir en tipo string, es decir, en una cadena de texto. Y mediante parseInt lo que hacemos es pasar ese string, esa cadena de texto, a un tipo numérico, lo que nos va a permitir hacer la suma correctamente. Y ahora voy a copiar esta misma línea, solo que aquí le voy a poner número 2 y en el ID también le voy a poner número 2 y el resto se quedaría de la misma manera. Y por último ya nos queda la parte final. Vamos a crear una constante que se va a llamar suma, que va a ser el número 1 más el número 2 de esta manera. Y por último vamos a hacer que en el resultado, que es la variable que hemos creado aquí arriba, se muestre el resultado. Así que vamos a poner aquí resultado.textContent y ahora le vamos a indicar entre estas dos, cuidado que no son comillas, esto es de ECMAScript 6
y son como dos acentos abiertos, es decir, no es el acento normal, sino dos acentos abiertos. Y aquí le vamos a poner el resultado es, le ponemos 2 puntos y ahora para poner la suma, que es el resultado que queremos, se hace de la siguiente manera. El signo del dólar, abrimos corchetes y le indicamos el nombre de la variable, que es suma. Voy a explicar brevemente el código que acabamos de hacer y vemos cómo es su funcionamiento. Creamos una variable donde vamos a almacenar el resultado y una variable donde tenemos el botón. Aquí le indicamos que cuando hagamos clic sobre el botón, coja el número 1, el número 2 y nos los almacene su suma en la variable suma. Y posteriormente con resultado.textContent almacenamos la suma y la imprimimos en nuestra aplicación. De forma que si venimos aquí, vamos a recargar por si acaso. Si ahora pongo aquí, pongo el número 4 y aquí pongo el número 4 otra vez y le doy a sumar, como veis me indica el resultado es 8. Y si yo voy cambiando los números y le sigo dando a sumar, pues como veis el programa sigue funcionando correctamente. Así que esta sería una forma rápida y sencilla de sumar dos números usando HTML, CSS y JavaScript.